Bienvenidas y bienvenidos. Esta mañana estamos desde la capital de la República para tratar un tema álgido, complicado y bastante difícil que estamos viviendo todos los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mucha gente no acaba de entender toda una gama de informaciones que dan cuenta de que en un momento dado tenemos serios problemas en el corto plazo. Unos dicen en el largo plazo, otros en el mediano plazo, otros en el corto plazo, pero al final problemas con el fondo de pensiones. A propósito de dos decisiones de la Administración Correa, la primera de no entregar el aporte del 40% al fondo de pensiones y el segundo de hacer este cambio de los porcentajes que ahora mismo está recibiendo el fondo de pensiones para el fondo de salud. Queremos ahondar sobre este tema, todos y cada uno de nosotros, los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a todos los ecuatorianos nos interesa conocer más respecto de estas decisiones. Para hablar de este tema esta mañana hemos invitado al doctor Joaquín Viteri, ex director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que nos dé luces, más claridad respecto de estos temas. Muchísimas gracias, doctor, por estar esta mañana con nosotros. Bueno, las informaciones ya la gente está recibiendo a través de los medios de comunicación, pero ¿cuál es la parte clave que la gente debe saber, debe entender y conocer? Bien, el fondo de pensiones tiene que ser absolutamente bien comprendido. Es el que realmente permite el pago de las actuales pensiones y asegura las reservas para las futuras generaciones. Es decir, en este momento se habla de una manera muy indebida que hay supuestamente un superávit dentro de lo que corresponde al sistema de pensiones, lo cual es absolutamente falso, porque no hay ningún superávit, lo que hay es reservas. Su aporte, mi aporte, el aporte de todas las personas se va acumulando y se va prácticamente convirtiéndose en una reserva suya, en un fondo, el cual va poco a poco capitalizándose, inclusive ahí interviene con mucha oportunidad el BIES para efecto de las inversiones a fin de crecer ese fondo, esa reserva para la futura jubilación, para los jóvenes que en este momento están en los 40, 50 años. Entonces, el fondo de pensiones es absolutamente estratégico para asegurar lo que técnicamente dicen los actuarios, la sostenibilidad del sistema. ¿Qué quiere decir la sostenibilidad del sistema? Que las pensiones futuras de los que van a jubilarse de aquí a 5 a 10 años estén aseguradas. Esa es la sostenibilidad. Pero en el momento en que se produce algún tipo, como en el caso de esta medida que está comprendida en la resolución del Consejo Directivo de la Seguridad Social, de disminuir un porcentaje al fondo de pensiones, estos señores, es muy grave, porque amenaza a corto plazo el pago de pensiones. Lo que significa, doctor, que en un momento determinado, algunos técnicos están hablando de que esto podría ocurrir en el 2026 o 27 o 28, es decir, que nos quedemos quebrados con el fondo de pensiones. ¿Esto no es una exageración? ¿Puede llegar a ocurrir de no mediar alguna circunstancia? Por supuesto, porque en primer lugar hay que aclarar algo que es muy importante. El gobierno, al eliminar el 40% de contribución del Estado, lo dije aquí hace algún tiempo, le quitó 1.100 millones al fondo de pensiones en el año 2015. Y en el año 2015, con esta última resolución del Consejo Directivo, le vuelve a quitar otros 1.000 millones. O sea, en este momento hay menos 2.000 millones en el fondo de pensiones. Esa es la realidad. ¿Y del 40%? Ahí está incluido el 40%. Incluido el 40%. Incluido el 40%, en este momento hay un perjuicio de 2.100 millones que justamente ha disminuido al patrimonio de la Seguridad Social. Y aquí viene un tema muy delicado. Para pagar las actuales pensiones no está el fondo en este momento, podríamos decir, con un financiamiento listo. Hay un déficit actual del 2015 de 400 millones, que tienen que justamente sacar de las reservas de los futuros jubilados. Ese es el tema que también hay que estar muy claros, porque estas situaciones de que el gobierno no
entregue la contribución obligatoria y que no lo va a entregar definitivamente hasta cuando se vaya. Esto implica un perjuicio muy grave a que el fondo de pensiones pueda financiar las futuras jubilaciones. En eso hay que estar muy claros. Es decir, ¿usted cree que en realidad se está atentando contra lo que se podría calificar la estabilidad del fondo de pensiones en este país? Por supuesto. Es que no hay ninguna justificación, ni técnica, ni lógica, ni humana, para que hayan tomado esta resolución. Y lo toman dos personas que no saben nada de seguridad social. Yo le digo con mucho respeto al señor presidente del Consejo Directivo, no conoce nada. No, y en este aspecto quería hacerle una pregunta. Richard Espinosa asume la presidencia del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Destituyen a Paulina Guerrero, representante de los afiliados, con una figura que realmente ella se ha quejado de que es absolutamente ilegal. Posesionan al alterno de ella, él vota con Richard Espinosa y ya está hecho el milagro. Entonces, ¿usted se refiere a que estas dos personas realmente no conocen de seguridad social? Que no conocen, y les digo, y lo he dicho en muchos medios de comunicación. Primero, la Ley de Seguridad Social del 2001 estableció en el artículo 49 una separación de fondos. Esto quiere decir que usted ingresa su aporte y se va distribuyendo en cada seguro. Para pensiones va un porcentaje. Para salud va otro porcentaje, para riesgos va otro porcentaje, para cesantía otro porcentaje. Entonces, esto permite que cada fondo mantenga absolutamente un sistema de financiamiento para cada prestación, para salud, para pensiones, para riesgos, para cesantía, etc. Pero en el momento en que se trasladan de un fondo a otro, inmediatamente se produce lo que nosotros decimos un desbalance y prácticamente se contribuye a que pronto, yo diría en el 2020, como ya se está hablando, prácticamente encontremos un colapso del sistema de seguridad social. Respecto de esto, incluso algunos analistas han hablado que el artículo 122 de la Ley de Seguridad Social prohíbe precisamente esto. Por supuesto. Quitarle a un fondo los recursos para darle a otro, ¿no? ¿Han violado la ley incluso en ese sentido o no? Por supuesto. Primeramente, el artículo 49 que yo citaba dice, los fondos se mantendrán de manera separada y no podrán trasladarse de un fondo a otro, lo dice el artículo 49. Y como usted bien hace referencia, el 122 es más categórico. 122 dice, en salud, dice, no se podrán trasladar los recursos de un fondo a los de salud cuando existiera un desfinanciamiento de las unidades médicas del IES. Es que esto es muy simple, o sea, la disposición es demasiado clara. Hay una prohibición expresa. O sea, en este momento, por esa razón me permito yo decirlo de manera categórica, a los dos votantes, al presidente del Consejo Directivo y al señor Clavijo, que es el vocal, que el día que se estrena en calidad de vocal principal, de suplente principal, adopta una resolución de esta naturaleza sin precaver, porque señor periodista hay que también recordar algo. Yo he dicho públicamente, la Contraloría General del Estado va a intervenir y va a establecer responsabilidades muy graves. Así de sencillo. Por eso es que ahora en las enmiendas quieren quitarle esa función, Por ¿no?, supuesto, a la Contraloría, pero bueno, esto hasta que ocurra habrá que ver. Sin embargo, ellos han justificado que están llevándose este porcentaje del Fondo de Pensiones del de Salud porque manifiestan de que está quebrado y hay problemas con el Fondo de Salud y hay que financiar con el Fondo de Pensiones. Incluso Omar Serrano, el representante de los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el BIES, el exdirector del IES, José Martínez, y la exintendenta de Seguridad Social de la Superintendencia de Bancos, doña Carmen Corral, ha dicho que el gobierno adeuda al IES más de 1.875 millones de dólares por gastos de atención a los jubilados y enfermedades catastróficas. Esto acumulado desde el año 2006. ¿Qué opina usted? Es que el responsable de todo esto es el gobierno. Es el gobierno el que origina el déficit en salud. No es el que hay falta de aportación o que debe incrementarse el aporte, como dijeron algunos ciudadanos. No. Simplemente
que el gobierno está pagando, está deudando las contribuciones obligatorias que le establece el artículo 10 de la Ley de Seguridad Social. Esto es de que el IES tiene que entregar la atención médica a los jubilados y también, lo dice a las amas de casa, a cargo del presupuesto del Estado. Es decir, el Estado llegó a hacer una reforma al artículo 237 de una manera absolutamente irresponsable y yo diría, contrariando las normas, porque por eso es que no sé qué clase de legisladores tenemos nosotros, hacen una reforma a un artículo y se olvidan que hay otros artículos que tienen vinculación con eso y que van prácticamente a originar que haya una ley con unos desfases absolutamente incomprendidos. Porque si leen el artículo 10, ahí se habla que la atención médica al jubilado tendrá que financiarse con la contribución obligatoria del Estado. Y si el Estado no está pagando estos aportes, entonces ¿por qué controla la seguridad social ecuatoriana? Es lo que nos preguntamos, ¿no? Mire, lamentablemente nosotros en este momento vivimos de la inseguridad jurídica más bárbara. Yo creo con mucha entereza de que no se respeta ni la Constitución, no se respeta la ley, no se respeta absolutamente ninguna norma que tenga el carácter inclusive inferior a la ley. Y le digo esto porque la Constitución establece, y lo he dicho aquí muchas veces, que los fondos y reservas de la seguridad social son distintos del Estado. Ninguna institución del Estado puede intervenirlas. Y en este momento nosotros vemos que existe una verdadera, yo diría, atropello y una distorsión total de lo que dice la ley y lo que hace el gobierno. Es decir, nosotros tenemos en este momento aportando todos los afiliados obligatoriamente, mientras el gobierno no entrega los aportes. Y maneja el IES. Y maneja el IES. Sí, qué ironía. Y lo más grave es que lamentablemente, por eso usted bien hacía referencia, la destitución de Paulina Guerrero es una vergüenza jurídica, ética, no tiene absolutamente ninguna coherencia ni concordancia. A una persona, a un vocal lo pueden destituir por infracciones graves. Es decir, tiene que haber una infracción tan grave, porque usted conoce muy bien porque es abogado, para que pueda establecer una sanción tiene que haber una tipificación de una norma que permite y habilita la sanción. No hay una norma expresa de que la supuesta infracción de la vocal que justamente fue destituida ilegalmente no está tipificada como infracción de destitución. Entonces, no se puede en ningún momento considerar que en el Ecuador hay seguridad jurídica. No se respeta la Constitución, no se respeta la ley. Simplemente se cumple lo que constituye, entiendo yo, las disposiciones del Estado. Y estos son los temas que creo yo tenemos absoluto derecho, todos los ecuatorianos, no solamente los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de conocer respecto de lo que está aconteciendo en el mundo de la seguridad social ecuatoriana. Por ejemplo, se habla de un déficit de salud de 700 millones de dólares. Por eso es que cambian los aportes de pensiones al de salud, pero como ha dicho esta mañana aquí el exdirector del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el doctor Joaquín Viteri, esto es absolutamente algo ilegal. Pues muchísimas gracias, doctor, por haber venido a darnos más luz. Gracias a usted por la entrevista y espero pronto también estar por aquí. Muchísimas gracias y continuamos con más información.